capacidad de trabajo, ha hecho un esfuerzo para venir aquí, porque mañana, de hecho, vuelve a París para dar otra conferencia. No dice que no, nunca o casi nunca, y eso es de agradecer, y es significativo de su disponibilidad, su afabilidad y su coherencia. Sin más, yo dejo la palabra a François Autard, del que seguro disfrutaremos todos y todas, y como digo, después habrá un turno, pero habrá tiempo de sobra para poder establecer un debate que espero sea fructífero. Muchas gracias, Pepe. Buenas tardes a todos ustedes. Precisamente el tópico de esta tarde es las desigualdades del planeta como raíz y fruto de las violaciones de los derechos humanos. Bueno, como punto de partida voy a tomar en particular una reflexión sobre las consecuencias de lo que podemos llamar la crisis global, que se expresa por varios aspectos: una crisis financiera, una crisis alimentaria, una crisis energética, una crisis climática y una crisis social. Y trataré de partir de estas varias crisis para reflexionar sobre lo que significa eso como sistema global, mundial. Y en este sentido, bueno, felizmente que Luis esta mañana ya ha introducido el tópico dentro de una perspectiva que para mí me facilita mucho el trabajo, pero una perspectiva, un enfoque que no es el enfoque general cuando uno habla de derechos humanos. Es decir, que no solamente son derechos individuales, que son importantes, evidentemente, sino también derechos sociales y derechos de los pueblos. Y así la tesis principal que voy a tratar de exponer esta tarde es que existe un vínculo estrecho entre las diferentes crisis y que precisamente este vínculo está generalizando realmente una situación fundamental de violación de los derechos humanos. Y trataremos de ver cuál es este vínculo, cuál es la lógica que precisamente hace que todas estas crisis son aspectos, son epifenómenos a veces de una crisis mucho más profunda. Primero, la crisis financiera, porque es la más aparente, la más visible. Significa la hipertrofia de las actividades financieras en la vida económica. Y esta crisis financiera es al origen de una crisis económica que afecta de manera más o menos dura toda la humanidad, todos los países, que sean del norte o del sur. Lo que ha provocado, no voy a hacer aquí un análisis muy elaborado, pero es bueno de recordarse un poco qué significa la crisis financiera. Lo que provoca esta crisis es una cierta deceleración del crecimiento productivo, de la economía productiva. En los años 70 más o menos es el fin de la gran prosperidad de los 30 años después de la Segunda Guerra Mundial y que realmente llega a un cierto problema bastante clásico en la economía capitalista de fin de un ciclo y de una baja de la tasa de
de ganancia, es decir, una crisis de acumulación del capital. Y por eso se decide el famoso consenso de Washington de los años 70, se decide en las grandes organizaciones internacionales, como también en la Reserva Federal Norteamericana, de tratar de orientar la economía mundial en la vía de una liberalización total de los intercambios, lo que se ha llamado también el neoliberalismo. Y eso significó al mismo tiempo, por muchas razones, un crecimiento muy fuerte de la influencia del capital financiero sobre el capital productivo. También fue el principio de un aumento enorme de la deuda pública, en particular también en el sur, pero también en el norte, que buscaba más y más capital. Y finalmente hemos asistido a lo que se llamó una financiarización de las empresas productivas, que son más y más realmente empresas que entran en el capital financiero. Es un ministro del presidente Clinton que se llamaba Reich, Roberto Reich, que decía a propósito de Siemens, dando el ejemplo de Siemens, y decía: Siemens es una banca que fabrica también artículos eléctricos. Y significa que también las grandes empresas empezaron a entrar en el capital financiero. Es por eso que hemos asistido a una cierta dictadura de los accionistas que pedían siempre ganancias más fuertes, hasta realmente totalmente irracionales. Y por eso sí se desarrolló también al lado de todo eso, de este proceso, eso ha podido permitir el desarrollo muy fuerte de una economía mundial de orden criminal, es decir, de drogas, de armamentos, de prostitución, que fue posible gracias a la existencia de los paraísos fiscales. Y esta economía criminal significa más de 1/3 de toda la economía mundial, lo que significa que es un factor también decisivo en la reproducción del sistema global, que se manifiesta también en general por una concentración siempre más grande y también un saqueo siempre más grande también y más acelerado, lo que va a contribuir de manera muy fuerte a la construcción de las desigualdades en el mundo. Y así se creó una economía financiera más y más independiente de la economía real. Esta economía, realmente que se llamó a veces la economía casino o virtual, se manifestó en particular en el desarrollo de lo que se llama los productos derivados, es decir, puramente financieros, donde se hace dinero con el dinero. Y esta economía significó estos años en el mundo más de 600 millones de dólares. Es decir, 10 veces más que el Producto Bruto Mundial. Es decir, realmente una exageración totalmente irracional de una burbuja que un día tenía de estallar. Y es lo que estamos viviendo ahora. Y después del año 70, de los años 70, del consenso de Washington, hubo realmente una hegemonía del capital financiero, una hegemonía de todo ese sistema, no solamente en la práctica, sino también en el discurso, una hegemonía también cultural,
una cultura universal